Ay, Dios mío. Perdón, perdón, pero es que de veras había un aguacero. Miren nada más, toda empapada. Llovía como si se fuera a acabar. Bueno, hasta pensé que estaba en Brampton. Sí saben, ¿no? Que en Brampton llueve casi como en ningún lugar en el mundo. Se les ve que no tienen la menor idea. No, bueno, pero sí saben dónde está Brampton. Ay, Dios mío, Brampton está en Inglaterra. Ya nada más porque veo que no estamos internacionalizados o con ganas de internacionalizarnos hoy, les quiero decir que este cuento era un mexicanísimo cuento que iba a ser situado ahí en la sierra de Michoacán, allá en un pueblo, y voy a pedir un aplauso. Ay, don Leonardo, de veras muchas gracias por venir a trabajar en este cuento, pero le agradezco que haya venido, que no nos vaya usted a cobrar, pero ya otro día le hablamos, ¿eh? Gracias. Ya no va a estar don Leo, pero les voy a contar un cuento nada más para que sepan, en Brampton. Allá en Brampton, Inglaterra. Pero antes que nada les tengo que dar las gracias a todos y nos tenemos que presentar en esta nueva tercera temporada, donde no vamos a escatimar gastos, donde nuestro presupuesto ha crecido, donde, por ejemplo, ahorita me estoy viendo en High Definition. ¿Sí me estoy viendo? En High Definition, donde, por ejemplo, este cuerpo que están viendo ustedes puede ser en tercera dimensión. Todos estos adminículos que tiene la tecnología, ustedes nos pueden ver gracias a la tecnología que aquí en 11 TV tenemos. La fibra óptica me lleva hasta ustedes y siéntanse más o menos transportados hasta hace muchísimos años. Ay, perdón, se me olvidó. Gracias a todos los que nos han escrito. Un saludo vamos a empezar con los saludos, a Mario Alberto Ramírez, vamos a poner aquí, a Carlos Gudiño Pérez, que nos habló porque quiere aromatizar nuestros cuentos. Un día te vienes y los aromatizamos. Acuérdense de la dirección que nos pueden escribir para comentar todo lo que quieran. A la de 3 va a salir así, 1, 2, 3. Y ahora, sí, esta historia sucede, debería yo decir, many years ago, o sea, en Inglaterra. Exactamente el miércoles 14 de marzo de 1710 a las 5 de la tarde, en la salita de estar, en la casa donde vivían la pequeña Clementine. Bueno, algunos dicen que es Clementine, o Clementine, pero como para nosotros está un poco complicado, le vamos a poner Valentine. Valentine, que era una pequeña hija que vivía con su papá, Edward Wells. Vivían en una pequeña casita y a las 5 de la tarde, donde arranca esta historia, tomaban el té. ¡Tin, tin, tin! Pero no solamente ellos tomaban el té, sino también lo tomaban muchos ingleses y lo siguen tomando. Valen tenía, cuando empieza la historia, 10 años. Y en cuanto su padre gritaba, ¡Tea y surf!, la pobrecita decía, patas, ¿para qué las quiero? Y llegaba. Se sentaba, se ponía una servilletita en las piernas, otra en sus ojitos, y en cuanto percibía el olor del té, empezaba a saber cuál era la mezcla que había hecho su papá, porque su papá era un experto en hacer tés. Tomaba el primer sorbo, hacía... lo escupía y empezaba. Esto es anís, un poquito de clavo. Y al tercero se daba cuenta que tenía canela. ¡Oh, wonderful!, le decía el papá. ¡Oh, ay, gracias, pa, de veras! Y entonces se regresaba a su recámara, a su ventana, a ver cómo las gotitas caían. Y así pasaba la vida la pobrecita de la Valen, viendo las gotitas. Bueno, ella pensaba que su vida era la más aburrida de todas las vidas.
Así que se sentaba y pensaba, bueno, estaba bien que su vida pasara entre tés y tés y que la hora más emocionante de todo el día fueran las 5 de la tarde donde tomaban el té. Y también era verdad que el papá, don Edward, hacía los mejores tés de Brampton, ¿qué digo de Brampton? Del continente, ¿qué digo del continente de Inglaterra? Vaya, del mundo. Eso es lo que estaba buscando, dijo Valen. Tengo que hacer que todo el mundo conozca los tés de mis papás, el té que hace mi papá. Pero debo decirles que en esa época la única manera de comercializar o de que la gente supiera y pudiera vender sus productos era por mar. Ay, no, el papá don Edward tenía un miedo terrible al mar, porque hace muchísimos años, cuando vivían allá en el puerto de Londres, su mamá había desaparecido misteriosamente. El papá le contaba las historias más terribles de todo lo que hacían los piratas, que despanzurraban, que aventaban a los niños por la proa y por la popa. Pero ella había decidido desde muy temprana edad no tener miedo ni a los fantasmas, ni a los piratas, ni a nada. Entre más le decía a su papá, ella menos miedo tenía. Le dijo, no vamos a vender té y punto. Pero por las noches, Edward se daba cuenta de que tienes que enfrentar tus miedos tarde o temprano. Así que un día los Wells decidieron vender su casa. Bueno, no, la verdad es que no exactamente la vendieron. La cambiaron, pero tampoco la cambiaron por otra casa. La cambiaron por un barco. Y ahorita regresamos. Cuando el gran día llegó, todo el mundo ahí estaba en la expectación. ¡Ay, el barco! Y fue la hora de la bautizada. Viene la bebida embriagante. Todo el mundo, ¡bravo! Este barco será bautizado como nave o barco que se llama La Hora del Té. ¡Sas! ¡Sas! ¡Ay, bueno, se rompía! En el momento en que ella puso un pie en la nave, luego le surgió como el espíritu marinero. ¡Izan las velas! ¡Tum, turun, turun, turun! ¡Tum, turun, turun, turun! ¡Hasta ahí, marineros! ¡Un poquito! ¡Ahí! No, hombre, ya. Esta té es de... ¿Cómo se llamaba el barco? ¿Para qué? Ah, bueno, tengo aquí media hora. ¡La hora del té! En cuanto subió, les digo, luego como que su, ¿cómo se llama? Su sensación, su instinto marinero despertó. Nada más se tenía que asomar así. Y luego ya sabía en qué dirección iba el viento. Tomaba el timón y a la derecha, un poquito a la izquierda, a la derecha, un poquito a la izquierda. No, hombre, la Valen se sentía la gran capitana casi del barco, le ayudaba a todos los marineros, iban por todo el mar. Él era la especialista en hacer mapas. Claro, su papá, don Edward, había ideado una ruta para llegar directamente a África. ¡Marineros! ¡Cambien el rumbo! ¿Lo de adelante qué es? ¿La proa? Sí. ¡La proa hacia la derecha! ¡La popa un poquito hacia la izquierda para entrar a África! El viento movía, pero no importaba, porque era un barco fuerte. Iban ahí hasta que toparon con África. ¡Echen el ancla! ¡Tatán! ¡Targatacatatán! ¡Ah! Por poco hiere ahí a una persona. Llegaron. ¿Cuál no sería la sorpresa de la Valen al encontrarse con todas estas cosas? Porque déjenme contarles que en aquella época el África era una ruta a donde llegaban todas las cosas más raras, las esencias más exquisitas y tropicales
que venían desde Persia, desde China o desde la India. Entonces, ella veía, por ejemplo, cosas que jamás había visto, unas flores que se movían por sí solas, alucinantes. Tenía, por ejemplo, pasaba junto a todas las personas y las olía diferente, porque comían diferente. Sus 5 sentidos se habían despertado a nuevas emociones. Después de estar ahí en Inglaterra, nada más viendo las gotitas, ahora, por ejemplo, veía las danzas exóticas que tenían todos los nativos, ¿no? Música de danza exótica. Está la de... ¿Cómo bailo? Igual bailo yo, porque ella sí tenía un ritmo muy especial, ¿no? Esa es la de This time for Africa. Tin, 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 tin. Todos bailaban así muy bien, ¿no? Y ella sentía todas estas cosas y claro, era algo totalmente diferente para una niña de Inglaterra. Pero no crean que nada más ahí andaba babeando, no. Tomaba nota y conocimiento de todas estas cosas. Y en el barco ayudaba a los marineros. Por ejemplo, había los limpiadores. ¿Dónde está el limpiador? Bueno, los que limpiaban la proa y la popa, ella les ayudaba. Que tenían que, por ejemplo, limpiar los cañones, ella lo hacía. Se había hecho una experta. Y cuando ya llegaba la hora de... ¿Cómo se dice para recoger el ¡Leven el ancla! Levantaban el ancla y entonces, y las velas. ¡Surquemos los mares! ¡Tarán, tarán! Venían unas olas terribles y los tiburones. Una cosa terrible. Y ya cuando estaban en alta mar, donde nadie los podía ver, entonces el papá Edward, ay mamá, se metía casi a donde, como los fotógrafos, a un cuarto oscuro. Y empezaba a hacer unas mezclas raras. ¿Qué me trajeron aquí? ¿Quién sabe? Pero cardamomo, canelita, jengibre, clavo molido, epazote, gordolobo, pelos de elote. Hacía unas mezclas deliciosas. Y luego la servía y les decía a todos los de la tripulación: siéntense, queridos. Tavo, ven tantito, ¿sí? Tú eres de la tripulación. Ven, ahora probarás este elixir delicioso. Te va a curar todas tus reumas. Tómalo, pero de veras bébelo, ¿eh? No pasa nada. No, de veras. Bueno, se lo tomaba. Glu, 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 glu. Gracias. Pero eso sí, no crean que eran unos pelados. Levantaban el meñique. Y así fue como la fama del barco La Hora del Té se extendió por todos lados. Nada más empezaban a ver en los puertos que ondeaba la vela y decían: ¡ya vinieron los de La Hora del Té! Claro, todos los que eran amigos y buenas personas y tomaban el té con su dedito levantado. Pero déjenme decirles, damas y caballeros, que en esa época los mares no solamente eran surcados por gente decente, sino por una bola de maleducados y pelados que eran también los piratas. Un día ella oyó a la tripulación hablando: ¡ay, qué miedo nos dan los piratas! ¡Ja! Les dijo: por favor, les dijo Valen, los piratas es una falacia, o sea, una mentira. No puede ser que ustedes tan grandes, tan fuertes, crean en los piratas. Pobrecita, no sabía a lo que se enfrentaría en breves minutos. Le platicaron del gran y temerario pirata, el que no tenía misericordia para nadie, el gran Barba Negra. Y ahí estaban muy contentos viendo cómo se echaban clavados los tiburones y los delfines, cuando de repente empezaron a sentir que se movía muy fuerte. ¡Ah! El timón empezó a dar de vueltas. Una cosa prohibida empezó a darse vuelta. Entonces, cuando sintieron que el barco hacía agua, ella alcanzó a voltear y... ¡ah!
que lanzaban las cuerdas. ¡Ah! ¡Eran los piratas! Que vociferaban unas cosas terribles. Edward, en cuanto vio que subían, tomó a su hijita y se la llevó. ¡Vente, hija! ¡No, no quiero! Se la llevó y la escondió en el cuarto de los tés. Y ella, desde una escotilla, podía ver cómo los malvados piratas habían llegado. Déjenme decirles que normalmente los piratas, en estos casos, llegaban, vociferaban, hacían que la tripulación caminara por la, ¿cómo se llama? La tablita para ser devorada por los tiburones. ¡Ah! Oblíguenme. ¡Ah! ¡Ah! O les decían que fueran parte de su tripulación. La segunda opción es que siempre robaban el botín. Y a las bellas muchachas, o sea, yo. Y bueno, pero esa es otra historia. Y también hundían el barco, pero a cañonazos. Bueno, como podían, pero lo hundían. Pero estos malvados piratas eran una cosa terrible. Llegaron como la canción esta, creo que es del ranchera no sé qué, exigiendo su tequila y pidiendo su mezcal. Así. ¿Cómo es esa canción? Ay, sí, ustedes nunca han ido a una cantina. Ja, ja, ja. Bueno, pues llegaron exigiendo su tecito. ¡Ay! Tembló la tripulación. Por supuesto, sus señorías. En este momento los traigo. Entonces, Edward... Ay, le sirvió su tecito. Tome aquí su tecito con todo el platito. Muchas gracias. Déjale sirve. Ajá, aquí tiene usted. Ajá, pero que no le temble la mano. ¡Ay, les temblaba a todos! Ellos... Tomen su té, tomen su té. Todos estaban... Ajá. Si quieren, dejen un poco el barco. Déjenlo, déjenlo. Ajá. Y tomen su té. A ver si es cierto. ¡Vean, quietos! Vean como ninguno levantó el dedito. Levanten el dedito, meñique. Parece que están haciendo así. No, levántenlo. No, eran una bola de pelados. Luego, ¿qué creen que hicieron? Se dejaron... Ya dejen la tacita. Todos se... No, dejen la tacita abajo, así, en la mano. Ay, Dios mío. Ninguno se secó la boca con la servilleta. Este asqueroso se sonó, pero de amentis, ¿eh? Ay, una cosa terrible. Luego aquí se dejó embarrado todos los... Una cosa espantosa. Luego este cochino se echó un sapo. ¿Dónde tiene la boca? Ni se la veo. A ver, así, échese un sapo. Una cosa horrible. Este malvado tomó tanto... Tápese el ojo. Ajá. Este malvado tomó tanto tecito que se fue a hacer pis. ¡Pero al mar no! ¡Al mar no! Para eso tenemos baños, cochino. Haga pis allá. Porque no sabían que no hay que contaminar el mar. Bueno, era una cosa horrible. Pero lo peor de todo es que se fueron sin pagar. ¡Oigan, no! ¡Espérense! ¡Oigan! Y se fueron. Una cosa terrible, porque entonces la pobrecita de Belén dijo, ¡no pagaron y además se llevaron mis tacitas! Además de todo, ladrones de tacitas. Y se fueron. Eso era, a partir de ese momento, todos los días a las 5 de la tarde. Bueno, la pobrecita de la Belén hacía unos berrinches porque se tenía que esconder, mientras que los grandes piratas del mar fueron llegando poco a poco a las 5 de la tarde, como el gran Bartholomew. Cualquiera ya, el que sea. Ajá. Que tenía una pata de palo, un parche, ajá, tenía un garfio. Ajá, ajá, y era visco. Ajá. Bueno, una cosa terrible. Hijo, ese era espantoso porque no solamente tomaba el té, sino además se llevaba siempre un itacate de sandwichitos de pepino y luego dejaba todas sus cochinadas embarradas en la servilleta. Váyase. Y lo peor, el gran trío de los peores piratas. Bueno, ya saben cómo son estos piratas, el trío de los otros piratas. El terrible Bones, ese pirata que todo el mundo andaba y que era el más, el que todo el mundo quería capturar, porque tenía, bueno, no tenía músculos, pero sí tenía una fuerza mental que hacía que todos los barcos le dieran
me está haciendo cosas mientras me volteo. Una cosa terrible. Bueno, se fueron. Ya, adiós. Hasta que un día llegó el gran y sanguinario pirata Barbanegra. Azael, ese eres tú. Llegó. La Valen estaba aquí viendo cómo no solamente se tomaba todo el tecito, tómense el tecito, pero para allá están viéndonos. Ahí, está bien, está ahí. Se tomaba todo el tecito, sino que además se echaba sapos y no quería pagar. Entonces, la Valen salió y dijo, ¡ya! Claro, él se impactó, ¿no? Y dijo, ¿quién es esa pirata tan pequeña? Le dijo Barbanegra, porque Edward tomó a su criaturita y le dijo, ¡ay, es mi hija! Volveré dentro de algunos años, porque esa criatura tiene sangre pirata. Y se fue, pero tenía una pata de palo. Bueno, no importa, ya se fue. Ajá, se fue. Pasaron los años como un soplo de tiempo. Y el papá tenía mucho miedo porque el pirata Barbanegra cada vez estaba más cerca de su embarcación. Iba a llevarse a su pobre hija. Entonces, aunque su hija Valen hizo un terrible berrinche y no quiero, la depositó. Órale, hija, váyase. La depositó en el puerto y la dejó ahí en casa de su tía Abby. La pobrecita llegó, estuvo viendo en la ventana, pero tuvo una idea. Tendría que cobrar venganza. Entonces, cortó su cabellera. Tomó prestadas las ropas de su primo. Que no eran estas, las de su primo, no vayan a creer. Esta era la ropa que usaba ella. Se cortó el cabello y se fue al puerto de marinero. Y como tenía esa fuerza poderosa y todo el conocimiento de cómo izar las velas, y ya sabía cómo manejar el timón, se embarcó. Aquella niña que ya era una jovencita estaba lista para enfrentar su destino. ¿Un pirata puede venir aquí para el final? Nada más aquí para mover la vela, así como aire. Para enfrentar su destino, para enfrentar la venganza. Y estaba lista para recibir a su primer barco pirata. Aquí música y nota, subtítulos, así como que va el viento.